José Valdés, ¿verdad? Y si es que a alguien se le olvidó cómo me llamo, mi nombre es José Valdés. Esta tarde me ha dado el hermano Pastor Miguel la oportunidad de compartir la palabra con usted y yo estoy muy contento por esto. Amén. Están contentos con el gozo ya porque luego. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. ¿Cuántos tienen la palabra? Colosenses 1:15, permítame que te pongas de pie, respeto, reverencia a la palabra de Dios. Y vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Señor, gracias te damos en esta tarde, Señor. Tu palabra, Dios mío, por esta oportunidad que nos das de compartir, Señor. Rogamos, Dios mío, que el Espíritu Santo, Señor, que se mueve en este lugar, su inspiración divina, Señor, su presencia, penetre dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente, a través de esta palabra, Señor, para que puedan ayudarnos a nosotros, Dios mío, en el transcurso de nuestra vida, para que podamos aprender, Señor, más de ti, Dios mío. Te rogamos en esta tarde que todo lo que vamos a hablar, que todo lo que vamos a llevar a cabo, Señor, se mueva dentro de tu persona y que todo gire alrededor de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. El pueblo de Dios dice amén. Puede tomar su asiento. Bien, como título de lo que voy a compartir en esta tarde con ustedes, puse de esta manera: comparación de Jesús en diversos aspectos de su sagrada misión. ¿Amén? Comparación de Jesús en diversos aspectos de su sagrada misión. Tal vez algunos de ustedes se van a quedar, hermano, es un título tan muy largo, no me lo puedo aprender, ¿verdad? O tal vez algunos de ese título está muy elevado para mí, está muy difícil, no lo puedo tratar de retener, ¿verdad? Pero en esta tarde el trabajo, la tarea mía, ¿verdad?, es tratar de explicar, de transmitirle a usted todo esto que significa lo que hemos hablado al principio del título. La comparación de Jesús en diversos aspectos de su sagrada misión. Yo tengo por hábito marcar mi Biblia. En el libro de Colosenses he dividido el capítulo 1 en varias partes. Por ejemplo, desde los primeros versículos podemos ver la declaración de la preeminencia de Cristo. Amén. La declaración de la preeminencia de Cristo. Y Pablo sigue escribiendo a los Colosenses, del versículo 13 al 14, he marcado por esto: la declaración de la preeminencia de Cristo en la cruz. El versículo 15 que acabamos de leer nosotros, lo podemos mencionar de esta manera: la declaración de la preeminencia de Cristo en la iglesia. ¿Amén? En la iglesia. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahora vamos a estar basándonos en el Evangelio de Juan. Yo voy a pedir que vayas conmigo al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Juan capítulo 7. Ahora yo quiero compartir contigo algunas palabras, algunos conceptos acerca del Evangelio de Juan. Para empezar, hermano, yo quiero decirte que el Evangelio de Juan, muchos al leer este Evangelio han analizado el Evangelio de Juan como una joya, como una perla escritural, como algo bello. Amén. ¿Cuántos han leído el Evangelio de Juan? ¿Cuántos se han dado cuenta que el Evangelio de Juan es algo muy sublime que Juan escribió para relatarnos a nosotros la persona de Cristo? Usamos frases, utilizamos expresiones como joya o belleza para describir al Evangelio de Juan.
También utilizamos palabras como tierno, como bendito y poderoso Espíritu Santo para referirnos a la gracia de Dios, a la misericordia de Dios. Utilizamos expresiones suaves, expresiones tiernas, expresiones que nos conmueven el alma, que nos mueven las emociones cuando hablamos del amor de Jesús. Alguien ha dicho que el Evangelio de Juan, hermano, es parecido a un río grande, caudal, en el cual un elefante se puede meter y echar un clavado ahí y nadar a sus anchas. Es tan profundo el Evangelio de Juan que imagínense, un elefante, usted imagina un elefante como son de grandes, puede echarse un clavado en el Evangelio de Juan y nadar a sus anchas. Pero también alguien ha definido el Evangelio de Juan como este mismo río que a sus orillas la oveja más tierna puede arrimarse a beber agua, dándonos a entender que el Evangelio de Juan también es sencillo, es simple. Amén. Nos habla del amor de Dios. El corazón del Evangelio de Juan es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio de Juan, hermano, presenta un mensaje muy sencillo, muy simple, muy bello. ¿Amén? Muy bello, lleno de sencillez, lleno de humildad. Ahora, el Evangelio de Juan no es lo mismo que el Evangelio de Mateo, que el Evangelio de Marcos y que el Evangelio de Lucas, los llamados evangelios sinópticos. ¿Amén? El Evangelio de Juan es llamado el Evangelio universal. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, hermano, narra algunos detalles que los otros tres evangelios omiten. Por ejemplo, ninguno de los otros tres evangelios menciona las bodas de Caná, que el apóstol Juan sí menciona en su evangelio. Ninguno de los otros tres evangelios menciona, por ejemplo, el pasaje del perdón de la mujer adúltera, como lo menciona el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es singularmente especial. ¿Por qué? Porque Juan selecciona momentos de la vida terrenal de Jesús durante su ministerio. Juan cuenta sus enseñanzas de solo unos cuantos días de Jesús. El Evangelio de Juan interpreta los eventos centrándose en la persona de Cristo. Así es que durante estos momentos, hermanos, vamos a ver que durante el periodo de conflicto de la vida de Jesús se registra el asombro de unos, la incredulidad de otros y la fe triunfadora de los discípulos. Aleluya. ¿Cuántos discípulos hay aquí en esta tarde con esa fe triunfadora que ha venido a buscar a los pies de Cristo para salir de este lugar lleno del poder de Dios, lleno con una fe restaurada, lleno con la esperanza de que el Señor irá a venir por nosotros algún día a levantarnos? Amén. En cualquier momento, la palabra de Dios dice que en un abrir y cerrar de ojos Él se aparecerá en los aires a levantar a su iglesia. La fe triunfadora de Jesús en sus discípulos es lo que nos mantiene a seguir caminando. Estos momentos, estos pasajes que vamos a leer a continuación del Evangelio de Juan, capítulo 7, representan los momentos de conflicto en el ministerio de Cristo, porque muchos estaban en contra de Él, otros estaban a favor de Él y otros simplemente no le creían. El desarrollo durante el periodo de conflicto de la vida de Cristo comienza durante una fiesta, y alrededor de esta fiesta se encontraba la incredulidad de los hermanos del Señor. Esta fiesta, a lo que el Evangelio de Juan menciona como el día grande de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ven? La fiesta de los tabernáculos. Ahora, hermanos, Jesús era un buen comunicador. Jesús era un buen orador. Jesús tenía el poder para transmitir su mensaje de la manera más sencilla que ni tú y yo podemos imaginar. El mejor comunicador en la historia, el mejor predicador que tú y yo podemos escuchar, ese era Jesús. Él podía utilizar cualquier cosa para ilustrar su mensaje. Él podía hablar del poder de Dios tan solo utilizando las nubes en el cielo. Él podía hablar incluso de
de la agricultura para referirse a la salvación de unos y a la perdición de otros, utilizando simplemente la imagen de un sembrador. Él podía utilizar tantas cosas, él era un tremendo predicador. Sin embargo, a pesar de todas las señales, a pesar de toda la facilidad y habilidad de palabra que Jesús tenía para transmitir su mensaje, a pesar de todos los milagros que Jesús hacía, a pesar de todas las señales que Jesús hacía, su familia no creía en él. Imagínate, su propia familia no creía en él. Yo estoy seguro que muchos de nosotros nos identificamos con este tipo de situaciones en los que la familia no cree en nosotros, no cree el mensaje que predicamos por diferentes situaciones que pasamos. En esta tarde yo te voy a recordar 3 momentos en los que el Señor pasó por la misma situación, en los que la familia dudaba de Él, dudaba de su ministerio. Te voy a animar, hermano, en esta tarde a no perder la fe y la esperanza. Te voy a decir que hay que ser inteligentes en cuanto a compartir el Evangelio de Dios se refiere. Te voy yo a animar, hermano, a aprovechar cada instante y cada oportunidad que Dios pone en tu vida para compartir el Evangelio. Te voy a animar a utilizar tu imaginación, a utilizar la alegoría, a utilizar cualquier ilustración de la vida cotidiana para ilustrar tu mensaje, para ilustrar el mensaje del reino de Dios, la salvación. En primer lugar, nos encontramos en una fiesta. Amén. Juan 7, capítulo 7, versículos 2 y 5 nos dice de la siguiente manera: que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron los hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también allá, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. El versículo 14 nos dice que más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Algo muy importante que debemos nosotros aquí notar, antes de que Jesús empezara a reflejarse a sí mismo en 3 comparaciones que él hace, es, hermanos, el deseo de su propia familia, de sus hermanos, de que él salga y vaya a otra ciudad para que la demás gente vea las obras que él hace, hermano. Para nosotros, aquí estar en este lugar sería la misma situación. Amén. Salir nosotros con la capacidad de ir afuera, de mostrar allá afuera al mundo, a esta comunidad, las cosas que aquí suceden. Aquí suceden grandes cosas poderosas, aquí suceden grandes milagros, aquí sucede la conversión de las personas, aquí sucede la sanidad de algunas personas, aquí ha sucedido la reparación de muchos matrimonios, aquí han sucedido sanidades, aquí han sucedido grandes cosas por el poder del nombre de Cristo. Pero es necesario, hermano, que tú y yo salgamos allá afuera y mencionamos las grandes cosas que Dios hace. Eso es en sí lo que los discípulos están esperando. Mas Jesús dice: esperen, no es mi tiempo. ¿Ven? No es mi tiempo. Ahora, yo no traigo nada ahorita en esta tarde con mis hermanos que se acaban de graduar y acaban de recibir su titulazo del Instituto Bíblico. Gloria a Dios, es un gran logro, ¿verdad? Satisfactorio, un gran, ¿cómo les puedo decir? Sacrificio todo lo que hicieron para obtener esto, hermano. Pero lo que el mundo está esperando es que nosotros podamos tener la capacidad, hermano, de poder compartir todo el conocimiento que hemos adquirido. ¿Ven? De nada nos vale pasarnos 3 años y medio sentados frente a un libro si no tenemos la capacidad de transmitir el mensaje del reino de Dios. ¿Ven? Si grandes cosas podemos hacer para el reino de Dios, el mundo, hermano, está esperando que nosotros vayamos afuera y lo empecemos a hacer.
esperar a nadie de afuera que nos venga a hacer el trabajo que Dios nos plantó aquí para nosotros hacer. Amén. Jesús sube a la fiesta. Y en primer lugar, se compara a un ritual que el sacerdote hacía. Juan 7:37 nos dice que en el último y gran día de la fiesta, esta fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Qué podemos ver aquí? Que Jesús utilizó una simple fiesta para transmitir su mensaje. ¿Cuántos de nosotros nos han invitado a una fiesta, familiares o cualquier persona, un amigo, amén, no cristiano, incluso hasta cristianos, nos han invitado a lugares, mas sin embargo nos sentamos enfrente de ellos a compartir los alimentos sin hablar ni una palabra de Jesús? Esos son los momentos que el Señor nos pone en nuestra vida, hermano. Cualquier oportunidad, cualquier momento que se nos presente, podemos nosotros predicar la palabra de Cristo. Vendrán tiempos en cuando se levantarán, hermano, en contra de la predicación de la palabra. Entonces, muchos que tenían ganas de predicar o que buscaban un momento para compartir a alguien, no lo va a poder lograr, porque vendrán momentos en que eso será imposible. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús utilizó esta expresión: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús, el gran maestro de la palabra, el gran predicador, el gran orador, aparece con un mensaje, hermano, relacionado al momento que el pueblo estaba llevando en su vida rutinaria. Ahora, recuerda que era un día de fiesta. Recuerda que era el día de la fiesta de los tabernáculos. Había una procesión en que la cabeza, el sumo sacerdote, tomaba un gran vaso de oro e iba hacia el estanque de Siloé y lo llenaba con agua, y luego caminaba con ese jarrón lleno de agua hasta el templo y lo vaciaba en el templo. Después, todo el pueblo que miraba la procesión que ese sacerdote hacía, iba con su cantarito también al estanque, a la fuente del Siloé, llenaba su cantarito de agua y hacía lo que el sacerdote hacía: lo tiraba en el templo, como un simbolismo de la ceremonia que trataba de recordar el milagro de la roca herida en el desierto, cuando Dios le dijo a Moisés: golpea esa piedra y saldrá agua. El pueblo tiene sed, el pueblo está desfalleciendo de sed en el desierto. Háblale a la piedra, Moisés la golpea, sale agua. Ese es el momento que estaban conmemorando en ese día de los tabernáculos. El sacerdote conmemoraba ese día que Moisés le había golpeado a la piedra y salió agua. Agarraba agua en un jarro y lo vertía, y todos hacían lo mismo. Era un simple simbolismo. Jesús toma este simbolismo y él se levanta y dice: ¿están viendo todos lo que hace ese sacerdote en el templo? Toda esa ceremonia. Bueno, yo les digo que el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Con este rito, con esta ceremonia, el sacerdote pretendía ilustrar el pasaje de Isaías 12:3. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Mas sin embargo, el sacerdote hacía todo esto. El único problema era que no sabían interpretar el pasaje que pretendían cumplir. No sabía interpretar el pasaje que el sacerdote pretendía cumplir. Muchos de nosotros, hermano, venimos aquí a la iglesia simplemente para celebrar una ceremonia, un rito, un programa, y hacemos todo lo que los demás hacen. ¿Amén? Hacemos todo lo que los demás hacen. Si el ministro te dice: ¿quién da un brinco para el Señor? Todos brincando, amén, pero no sabemos, no tenemos ni idea por qué brincamos. ¿Quién quiere levantar las manos? Y todos las levantan, pero no tienen ni idea ni para qué las levantan. Las levantan por un simple mecanismo, por una simple programación, porque simplemente estamos como casi, como es algo que hacemos siempre que venimos al culto, ¿verdad? Y salimos igual como entramos, porque simplemente venimos a cumplir con un rito, en una ceremonia.
de ese mensaje. Jesús sabía cómo debían de tomar esa palabra. Hay mucha gente en la iglesia que pretende. Hay mucha gente que pretende en la iglesia. La pretensión es el engaño de la persona, por lo general en aras de su propio interés, seguridad o orgullo. Así como aquel sacerdote pretendía con su cántaro lleno de agua simbolizar el agua que satisfizo la sed del pueblo en el desierto, era una simple pretensión, era un simbolismo. Hay mucha gente que pretende, hay mucha gente que se va atrás de esa pretensión y pierde el verdadero significado de lo que es sentir los ríos de agua viva que hace brotar el Señor de nuestro interior por el poder del Espíritu Santo. Hay quienes pretenden orar. Hay quienes pretenden en la iglesia ser cristianos. Hay quienes pretenden vivir en santidad. Hay quienes pretenden tener autoridad, poder, unción a través de ritos y ceremonias que solo llenan el ojo de las demás personas. No podemos compartir el evangelio a alguien más si solo pretendemos. Hay que hablar sin pretender. Jesús no pretendía ser el Hijo de Dios. Él decía, yo soy el Hijo de Dios, aleluya. Él decía, yo soy el Rey de Reyes, Señor de Señores, aleluya. Él es el Alfa y el Omega, Él es el principio y el fin, Él es el libertador, Él es el sanador, Él es el restaurador, aleluya. Él no pretende, Él no juega a ser Dios, Él es Dios. ¡Aleluya! Nosotros no deberíamos venir a este lugar a pretender simplemente un rito, una ceremonia. Nadie nos creería, hermanos, si tan solo pretendiéramos ser cristianos. ¿Quién de tu familia te va a creer, hermano? El sumo sacerdote pretendía, a través de una ceremonia, tener relación con Dios. Tener relación con Dios. Él iba con su cantarito a la fuente de Siloé, tomaba y la vertía. La fuente de Siloé no era el gran milagro, sino era Jehová el Señor, Dios de toda creación, el verdadero motivo, hermano, por el cual deberían estar haciendo todo eso. No es las cosas que hacemos, hermano. Incluso recuerdan el pasaje del paralítico de Betesda. 38 años aquel hombre tendido en ese lugar esperando que alguien lo metiera. ¿Tenía poder el agua para sanarlo? No. El poder para ser sanado estaba en la fe de Cristo, porque Cristo apareció y le dijo, ¿quieres ser sano? Sí. No estaba en el agua el poder para ser sano, hermano. Al menos eso era lo que todos creían, que un ángel venía y movía el agua y el que entraba primero era sano. La fe en Cristo, ese era el verdadero motivo para ser sano. El agua que tienes que sacar con gozo, hermano, no es el agua material, sino el agua de vida, el agua eterna, la agua rociada por el Espíritu Santo. Esto es a lo que yo llamo, hermano, la pretensión de ser cristiano, la pretensión del agua. Pero también, así como existen, hermano, gente en la iglesia que pretende, hay gente en la iglesia que yo creo que viene con un corazón sincero a adorar a Dios. Hay gente aquí que no pretende, que no vino a jugar, vino a buscar a Dios. Hay hombres y mujeres de Dios que no pretenden ser cristianos en su casa, que le enseñen a sus hijos el verdadero camino de la fe. Hay gente en su casa, de cristianos, varones y mujeres, que no pretenden a jugar a las cosas de Dios. Ellos están firmes, parados en la roca y son ejemplo aquí y son ejemplo allá afuera. Hay gente que no pretende, hermano. Nadie puede pretender convertirse o nacer de nuevo y no convertir a los demás cuando pretende ser cristiano. Nunca eso va a pasar. Hay cristianos que nacen, pero sin raíz. ¿De qué nos sirve el entusiasmo de los primeros días cuando el Señor nos visita? ¿De qué nos sirve esos momentos de gloria, esos momentos de llenura cuando después se nos apaga dentro de nosotros la pasión? Necesitamos cada día el agua de vida para conservarnos vivos espiritualmente.
Si su sangre, hermano, nos limpia de todo pecado, aleluya, su palabra evita que pequemos. Puede haber suciedad aferrada en nuestras vidas que necesite la aplicación directa del agua de vida, sin pretensiones. Originalmente ser transformados por el poder del Espíritu Santo. No solamente el cuerpo tiene sed. El Salmo dice, alma tiene sed. También el alma, hermano, tiene sed. No sed física, no sed de agua física. Tiene una sed espiritual de Dios. Grande, grande de Dios. ¿Tienes sed espiritual? Tal vez habrá alguien en esta tarde que no conoce al Señor y quiere beber de esa agua. Quiere tomar de esa agua. Ven a Cristo sin pretender. Todo está bien. El que cree en Cristo no solamente apagará su sed, sino que recibirá la fuente vivificadora. Cristo es el manantial de agua, de vida, y la iglesia es su depósito. Y cada uno de nosotros como cristianos somos como pequeñas botellitas de agua, en las cuales el Señor va virtiendo a cada uno según le pida. ¿Ven? Según le pida. ¿Cuántos quieren ser llenos de la gloria de Dios? Tienes que pedirle a Dios que te llene más y más y más a cada instante, hermano. Más y más. La iglesia es el depósito. La iglesia es lo que Dios formó para que tú y yo podamos venir a este lugar y ser llenos de su presencia. Pero tenemos que mostrar nosotros una capacidad de recibir. Jesús se compara a él. El que tiene sed, venga, beba. Más adelante, hermano, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús se compara a la luz. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos quieren tener la luz de la vida en esta tarde? Yo soy la luz del mundo. Recuerda que estamos en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Es la misma fiesta que Jesús menciona estas palabras. Él dice, yo soy la luz del mundo. Cuando Jesús dijo esto, Él estaba en el templo, en el lugar de las ofrendas, y se llevaba a cabo la ceremonia de la iluminación. Este rito de la ceremonia de iluminación significa que afuera del templo paraban dos reflectores, dos candelabros grandes, uno de un lado y otro de otro lado, e iluminaba todo el atrio, todo el patio. Amén. Jesús está sentado ahí en el templo, cerca del lugar de las ofrendas. A cada lado, este candelero en conmemoración de la columna de fuego en el desierto. Cuando el pueblo de Dios fue liberado de Egipto, iban por el desierto, y la palabra de Dios dice en Éxodo que una nube de fuego los seguía de noche y una nube los seguía de día, ¿verdad? Esa es esa conmemoración de la nube de fuego en la noche. Probablemente eso fue lo que inspiró al Señor Jesús decir, el que me sigue a mí, como el que ve estos candelabros en la noche que alumbra todo el patio, no verá tinieblas, ni se apagará tampoco como estos candelabros se apagan. Déjame decirte que aunque llegue el momento en que otras luces se apagan, hermano, la luz de Cristo jamás se apaga. La luz de Cristo es eterna. La luz de Cristo es incandescente. La luz de Cristo alumbra todo corazón que está atribulado y perdido. La luz de Cristo alumbra toda alma que está angustiada. La luz de Cristo es una luz eterna que nunca se apaga. Llegarán momentos de soledad, llegarán momentos de oscuridad, mas sin embargo, si nos acercamos a la luz de Cristo, veremos resplandecer su nombre. El ser humano en su mundo espiritual, hermano, no puede existir sin la luz de Cristo. No puede existir sin la luz de Cristo. Jesús es la luz del mundo. Es decir, que al ignorante Jesús le da sabiduría. Al impuro Jesús le da santidad, y a los tristes Jesús les llena de gozo. Tristemente, hermano, no todos van hacia donde indica la luz. Tristemente no van. Porque el pueblo de Dios muchas veces no es capaz de dirigir a otras personas hacia la luz de Cristo.
Fue un simbolismo, hermano, lo que Jesús tomó para representarse hacia Él mismo la luz. El hombre no se puede permitir trazar su propio curso a través del desierto en esta vida. Todo lo que hacían en la celebración recordaba a la audiencia esta luz que los antepasados habían tenido como guía. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos ¿qué? La luz de este mundo. La luz de este mundo. Pero la luz no puede alumbrar si la tenemos debajo de la mesa. Nota esto, que Jesús no dice que Él es la luz solo y exclusivamente de la iglesia. Amén. Jesús no está diciendo a sus discípulos, yo soy la luz de la iglesia. No. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo. Y aunque otras luces no tienen punto de comparación con el Señor Jesucristo, las demás religiones que el hombre ha creado para buscar a Dios son comparables a una vela pequeña que simplemente ilumina un cuartito de una casa, pero no puede iluminar todo el mundo como nuestro Señor Jesucristo lo hace. No puede iluminar la vida más solitaria aquí en la tierra y despreciable como el Señor Jesús puede iluminar esa vida. Aleluya. Yo creo que cuando tú y yo estábamos perdidos en la oscuridad y en las tinieblas, pronto resplandeció la luz de Jesús, y aquellos que vivían en la oscuridad, dice la palabra de Dios, luz les resplandeció. Aleluya. Ha venido a nosotros traer luz, nos ha venido a abrir los ojos. Aleluya. Nuestra enfoque aquí en la iglesia, hermano, nuevamente, como el primer ejemplo, no está en las cosas que hacemos, no está en los candelabros que nosotros podemos ver aquí, no está en que si podemos poner las luces tenues o las luces más altas que podamos nosotros conseguir para poner en este lugar. Nuestra verdadera luz radica en Jesús. Nuestro gozo, la luz que transmite nuestra vida, nuestra pasión de vivir, nuestra pasión de hablar, nuestra pasión de comunicar el evangelio, no está en cualquier luz que se disipa en las tinieblas, está en la luz verdadera que es Cristo. Aleluya. Él es la luz del mundo y nosotros no podemos esconder esa luz. Habrá quien niegue a Cristo, habrá quien pueda avergonzarse del Señor frente a otras personas. Una persona que se avergüenza ante los hombres de Cristo es que su luz no está alumbrando a todo lo que debe. Es porque poco a poco se va apagando la flama de la pasión del amor de Dios. Es porque poco a poco, muchas veces, las sombras del mundo van opacando la luz de Cristo cuando permitimos que el diablo venga a meter pensamientos en nuestra vida. Cuando dejamos las cosas de Dios por un lado y nos enfocamos más en las cosas que nos ofrece el mundo, nuestra luz se va apagando, nuestra luz va disminuyendo. Él es la luz del mundo. Por último, la comparación que Jesús hace de sí mismo a sus discípulos es la de un pastor. Juan 10:11, el Señor le dice a sus discípulos durante este periodo de conflicto: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. La acción de esta representación del pastor, Jesús lo aplica como una alegoría. Una alegoría en la representación de las cosas de una forma simbólica. La descripción de Jesús del pastor se basa en el proceder diario y normal de los pastores de aquellos lugares, que en la mañana entran en el redil donde están guardadas sus ovejas, que las llama y las guía. En caso de peligro, este pastor las protege con su propia vida y las mantiene seguras hasta que regresan al redil de noche. La imagen les era familiar a aquellos que atendían a esta fiesta. Jesús, noten cómo Jesús utiliza cualquier momento, hermano, para transmitir su mensaje al pueblo. Ven al sacerdote, ¿verdad?, cargando el agua, y Jesús les dice: yo soy el agua de vida.
Ve también de repente los candelabros en el templo, ¿verdad? Que se prenden y se apagan para conmemorar la nube que corría en el desierto. Jesús dice: yo soy la luz de este mundo. Ahora el Señor está viendo a lo largo a los pastores que van por sus ovejas, las llevan a pastorear, las vuelven otra vez a meter al redil. Esa era una imagen rutinaria de aquellas personas en aquellos tiempos. Jesús utiliza esto y les dice a sus discípulos: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Aquí Jesús utiliza y enseña varias cosas. El pastor era él mismo. Los ladrones y salteadores son los pseudo mesías. Los extraños pueden haber sido cualquier persona que asumía liderazgo sin tener responsabilidad. Y las ovejas representaban la gente del Señor, el pueblo del Señor. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Todos recordamos las aventuras de David en el monte, ¿verdad? Cuando pastoreaba sus ovejas. David decía: no, hombre, si se deja venir un animal feroz, yo me aviento sobre él, lo desgarro, le abro las quijadas, lo mato, ¿verdad? Porque estoy perdiendo uno de mis animalitos. No es que David yo creo, hermano, esto, que cuando uno tiene amor por lo que uno cuida, ¿verdad? No es lo que te dan de ganancia, es por la compañía que te hacen. Es por la compañía que te hacen. Muchas veces existe ese mito que el pastor pela las ovejas y te quita esto y te quita el otro, ¿verdad? No, hermano. Un pastor de verdad tiene amor por sus ovejas. No es lo que la oveja te da, es la compañía que esa oveja te hace. Yo tengo grandes amigos, todos aquí son mis hermanos y mis amigos. Quiero decirles que no es por el interés, hermano, de los cuales me he hecho amigo de cada uno de ustedes. Es por la amistad y por la compañía que muchas veces todos ustedes me ofrecen. Es eso. Eso es ser un buen pastor. Su vida da por las ovejas, no por lo que la oveja le da, sino por la compañía. ¿Usted cree que David en las noches al pastorear sus animalitos no sentía miedo al igual que las ovejitas? Claro que sí, claro que sí. Pero Jehová el Señor estaba con él y le daba fuerzas para defenderse del peligro y vencer el temor. Pero la ilustración que Jesús hace, hermano, no quiero que perdamos de vista, es que cuando Él transmite su mensaje, su palabra, utiliza cualquier situación de la vida rutinaria de la gente para predicar. Tú también, hermano, cualquier situación que se atraviese durante tu vida rutinaria, la puedes aprovechar para compartir el Evangelio. Recientemente yo le decía a un compañero de trabajo, ¿verdad? Bueno, mira, aquí vas a estar 8 horas. Esta cosa que está aquí, haz de cuenta que es tu mejor amigo. No te vas a separar de él y él se va a separar de ti. No lo maltrates porque se va a enojar, se va a descomponer. Cuando no trabajas, no hay cheque. Trátalo bien, cuídalo. Cuando veas que hace ruido, échale una grasita, ayúdalo, levántalo, ¿verdad? Y ahí empecé, ¿no? Como a tratar de hablar, meterlo en la guía del Señor. Así como el Señor, cuando nosotros necesitamos algo, corremos siempre allá a llorar y a derramarnos ahí entre rodillas y llanto y lágrimas, ¿verdad? Porque necesitamos algo de Él, pero durante el tiempo que no necesitamos nada de Él, nunca lo buscamos. Nunca lo buscamos. ¿Qué me quieren decir? Nunca lo buscamos. Su hermano, cualquier oportunidad que nosotros encontremos, aprovechemos. Partamos la palabra. Quiero concluir con esto. Por medio de estas comparaciones podemos ver que Jesús aprovechaba cada instante. Jesús señaló que Él era el designado de parte de Dios para guiar a su pueblo. A través de la representación del agua, a través de la representación de la luz y a través
través de la representación de un pastor que cuidaba sus ovejas. Todo esto nos enseña la capacidad para impartir una revelación más profunda. Más profunda. Voy a pedir a mis hermanos que pasen. Enseña, hermano, la capacidad para impartir una revelación espiritual más profunda. Más profunda. Ahora, diciendo esto, yo te voy a ser sincero. Escuchamos grandes mensajes, escuchamos grandes predicadores, y a veces, hermanos, nos quedamos como que, wow, eso no lo había visto ahí en ese pasaje. ¿De dónde este hermano encontró este tesoro que está leyendo? Lo he leído tantas veces este pasaje o esta porción de la Biblia y nunca se me había revelado lo que Dios me está tratando de decir. Y empezamos, gracias por ese hermano que se deja usar por Dios. Gracias por ese hermano, ¿verdad? Que se ha preparado tremendamente y ha estudiado mucho. Hermanos, la revelación espiritual no viene a través del conocimiento que podamos adquirir. En libros no viene por ahí. No viene por ahí. La revelación espiritual que Dios nos da viene de una relación íntima y personal con Dios. De ningún otro. La preparación que nosotros recibimos, hermano, que cada uno recibe para aprender más de la palabra de Dios, es punto y aparte. Es punto y aparte. Para que a nosotros se nos pueda dar la revelación divina del cielo, hermano, necesitas meterte con Dios sin pretender. No esperes ni vayas a Dios a buscar revelación simplemente para apantallar a los demás. No lo hagas. Busca a Dios con todo tu corazón, sin pretender. Busca a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas tus ganas, pero con un corazón sincero. Eso es lo que vale más que haber leído 1000 libros, hermano. El corazón sincero. Es que en esta tarde, cuando se nos da la capacidad de poder transmitir un poquito del Evangelio a una alma que está perdida o que está necesitada, hermano, es porque el Espíritu Santo la ha implantado en nuestro corazón. No demos gloria a lo mucho que sabemos y a lo mucho que se nos ha enseñado. Demos de gloria a Dios porque es el único que lo merece. Voy a invitar que te pongas de pie en esta tarde. Hablamos de 3 cosas en esta tarde, hermano. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. En esta tarde, hermano, si tú tienes sed de Dios, tú puedes venir libremente ante su presencia, a este altar, llenarte de esa agua de vida, de esa agua, hermano, que te va a saciar tu necesidad, va a calmar tu angustia, va a apagar tu sed. También Jesús habló refiriéndose a que Él es la luz de este mundo. La luz del mundo. Si nosotros tuviéramos la dimensión de lo que es, hermano, Cristo para este mundo,
cuenta en una ocasión que llevaban a un reo preso para ser ahorcado. Y cuando este lo llevaban hacia donde iba a ser colgado, los dos de atrás, el cura que iba atrás, dándole las últimas palabras, le iba hablando acerca del infierno. Aquel preso se volteó y le llamó la atención lo que hablaban aquellos dos, y les hizo la pregunta: ¿será que el infierno es verdad? Aquellos hombres dijeron: pero claro que es verdad, y para allá vas por haber hecho tanta maldad en la tierra. Aquel hombre dijo esto: no creo que el infierno sea verdad por lo que tú me acabas de decir, porque si el infierno fuera verdad, yo me iría descalzo por toda la tierra, aunque esté cubierta de vidrios, a predicar el evangelio. Sin embargo, ustedes llevan 3 kilómetros atrás de mí, simplemente hablándome de tal consecuencia. Hermanos, cuando nosotros nos animamos a compartir de verdad con un corazón sincero, hermano, no simplemente porque lo leímos, sino porque de verdad lo creemos, veremos cambios en las personas. Jesús nos ha puesto a nosotros en este lugar como cartas. Seamos el último hemos visto que el Señor Jesús hemos sido llamados simplemente a predicar el evangelio, hermano. También somos llamados a cuidar de nuestro prójimo, de nuestros propios hermanos. No sé si en esta noche alguien más quiera venir a este lugar. Alguien más siente dentro de su corazón la necesidad, las ganas de ser usado por Jesús, las ganas de poder experimentar su alma, llenarse de la fuente de agua, de vida. ¿Cuándo fue la última vez que experimentamos, hermanos, esos ríos de agua viva corriendo por nuestro corazón? En esta tarde yo te voy a decir que te olvides de todo emocionalismo, que te olvides de todas aquellas cosas a las que muchas veces estamos acostumbrados a realizar en el culto, y que abiertamente abras tu corazón de verdad, sinceramente, pero sin pretender. Tal vez yo voy a ser un poco más duro en este llamado. Todo aquel que tenga ganas de venir a este lugar puede hacerlo, pero sin pretender. El Señor lo va a encontrar. Yo sé que cuando nos animamos al Señor con un corazón abierto y sincero, sin pretender, que venimos simplemente a 2 horas de culto, Dios no va a hacer nada. Pero cuando venimos sin pretender, Dios se manifiesta en nuestra vida de una manera sobrenatural. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Quiero estar en tu presencia
Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu mano.
manda lluvia aquí, con poder, manda lluvia aquí, con poder, manda lluvia aquí, con poder, manda lluvia aquí, manda lluvia aquí, Señor, manda lluvia aquí, manda tu lluvia, manda lluvia aquí, queremos, manda lluvia aquí, con poder, 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 manda lluvia aquí, manda lluvia aquí, Señor Jesús, manda lluvia aquí, queremos tu presencia, manda lluvia aquí, manda lluvia we will sing your way. Jesús, te adoramos, Señor. ¿Le puedes dar un fuerte aplauso al Señor en esta tarde, hermanos? Gloria a Jesús.